¿Se escucha bien? Sí, Sheikh, se escucha bien. Mashallah, perfecto. A ver, pero me parece que esto... Ahora sí. Bueno, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, queridos hermanos. Un placer estar de nuevo con ustedes. Estamos terminando la exégesis de la sura Al-Kafirun. Y ahora que me estoy dando cuenta, traje un libro equivocado. Así que si me disculpan, voy a buscar el libro correcto. Me estoy dando cuenta que traje otro tomo del libro de Tafsir. Así que si quieren pausar la grabación y empezamos de nuevo, disculpen, Mil disculpas. Bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, queridos hermanos. Que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Un placer estar nuevamente con ustedes en estas clases de tafsir, en esta mañana del sábado. Inshallah que sean para el provecho de ustedes. Y estamos terminando, estamos llegando al final de Suratul Kafirun. Y hacía una pregunta el hermano, el profesor Cordero, creo que su nombre islámico es Muhammad, si no me equivoco, y justamente íbamos a tocar ese tema hoy, que es el tema de explicar qué es el kufr, ¿sí? Cuando se habla del kafir, ¿quién es el kafir? ¿Es el kafir aquel que no cree en Dios o es aquel que rechaza a Dios? Este kufr tiene que ver solamente con las cuestiones de creencia, también tiene que ver con las cuestiones de práctica. Son muchas las preguntas que nos hacemos y es de lo que vamos a hablar para culminar, inshallah, este capítulo del Sagrado Corán y comenzar con el capítulo de Suratun Nasr, inshallah. Muy bien, entonces, ¿cuál es el significado de kufr? ¿Sí? Kufr, que tiene estas tres letras, la kaf, la fa y la ra, tiene el significado de cubrir o de tapar, ¿sí? Es el significado, digamos, lugawi, o el significado literal de la palabra, es cubrir o tapar algo. Y, por ejemplo, se dice que el kafir es aquel que, digamos, niega a Dios, a los profetas de Dios, o a su sharia, a sus leyes divinas, o las tres juntas, o una de las tres. Muy bien. Entonces, el ma'anó y el lugawi, como se dice, el significado literal, es el de cubrir o tapar. Por eso dicen que los árabes en aquella época le decían kafir a la noche, ya que la noche, bueno, tapa las cosas, digamos, las cubre, no se pueden ver, las esconde también. Y dicen, también se le dice al keshobars, ¿cómo se dice? Al campesino que, bueno, va a poner los granos escondidos debajo de la tierra también. Y también se dice de las frutas que están escondidas detrás de las hojas de los árboles, también se usa la palabra kafur. Muy bien, pero hay un significado que es el significado que se le va a dar en las cuestiones de religión, por ejemplo, ¿sí? Que se le va a dar este significado. Dice aquella persona que niega o que rechaza, que niega. Hasta acá vamos a hablar de negar. Ahora vamos a ver otro significado más que se le da, que es el del Corán. Pero digamos, en lo que la gente entiende por el significado de kufr, dice, es aquel que niega el tawhid, el nubuwa, o sea, el monoteísmo,
el profetado, el ma'ad, la resurrección, o las cuestiones que son obligatorias en la religión, obligatorias en nuestro din. Entonces, aquella persona que va a negar el tawhid, va a negar la unicidad divina, o va a negar a los profetas, o va a negar la profecía del profeta Muhammad, y la cuestión de la resurrección, se la va a llamar también kafir en este sentido. Muy bien. Después, también podemos decir a nivel general que es negar el uluhiyya, digamos, negar a Dios, negar el tawhid, negar la unicidad divina, negar la risala, es decir, el mensaje divino, y todo aquello, como dijimos, que es daruri, que es obligatorio en la religión, entonces también es una persona que es un kafir, y lo contrario es la persona que tiene imán, que tiene la fe de estos asuntos. Muy bien, pero el significado que le da el Sagrado Corán es el de rechazo, ¿sí? No es el no creer, sino el rechazar esta creencia. ¿Por qué? El Sagrado Corán dice, por ejemplo, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. ¿Sí? فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, quien rechaza a los tagut. Los tagut, ya dijimos, son los falsos dioses, los falsos ídolos, las falsas ideologías, los falsos caminos que se presentan como un camino que puede llevar a Dios, pero que es falso, todo lo que va a separar al hombre del camino divino, las políticas o digamos, como dijimos, las ideologías falsas, son tagut, y los falsos ídolos de piedra y de barro también pueden llamarse tagut. Entonces, en el sentido que se le da en esta aleya del Sagrado Corán es que quien los rechaza, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, y cree en Dios, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, se habrá aferrado, ¿sí?, al asidero más fuerte, digo. Entonces, digamos, el rechazo de todo lo que es batel, de todo lo que es, digamos, falso, y de todo lo que va a ser, digamos, contrario a lo que es, como habíamos hablado en clases anteriores, Sirat al-Mustaqim, el camino recto, y lo que Dios eligió para el ser humano y mostró al ser humano, entonces la persona tiene fe, y el que al revés, que va a rechazar los caminos que llevan a Dios y a la verdad y al haq, entonces se puede decir que está en el kufr. Y tenemos distintos tipos también de kufr. Como habíamos dicho, no sé si era en la clase anterior o anteriormente, que así como están los a'immat al-huda, los imames de la guía, los imames que nos guían al camino recto después de los profetas, también tenemos a'immat al-kufr, las personas que nos guían hacia el kufr, hacia el rechazo de todo lo que es real, digamos, todo lo que proviene de Dios. Y aquellas pueden ser también min al-jinnati wan nas, como hemos visto, de entre las gentes o de entre los genios. O los demonios también pueden ser, y personas que son en sí mismas demonios también, ¿no? Porque una persona, cuando es consciente de que está guiando a la gente hacia la perfección, no se la puede llamar de otra manera, realmente le está quitando la oportunidad de la guía, que es para lo que la persona nació en este mundo, en el mundo. Entonces le está arruinando su vida, toda, completamente. Muy bien. Entonces tenemos distintos tipos de kufr. Por ejemplo, la negación, ¿sí? Como dijimos, que puede ser una negación con el corazón, puede ser una negación con la lengua, puede ser una negación con los actos de lo que es Dios o de las enseñanzas del profeta. Por ejemplo, una persona que se dice musulmán, que dice que cree en un solo Dios, que dice que cree en el profeta, pero que niega el salat, por ejemplo, que es de las cuestiones obligatorias en la religión, de las prácticas obligatorias, también se considera un kafir en la Sharia islámica. Por ejemplo, aquellas personas que obviamente van a negar a Dios, o van a negar al profeta, o van a negar también la necesidad,
¿sí?, de lo que es el din, de lo que es la religión en la vida del ser humano, también se va a denominar kafir, que tenemos muchos en estas épocas ahora que dicen, bueno, que la religión es algo que no está de moda, que ya el ser humano no lo necesita, que estamos en la época de las ciencias y de las tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es kufr. Blasfemiar, ¿sí?, con la lengua, también negar, por ejemplo, este kufr, por supuesto. Después, la incredulidad de aquellos que pueden ver la realidad. Por ejemplo, en la época del profeta y cuando se reveló esta sura, habíamos nombrado a un tal Walid ibn Mughayra. Y habíamos explicado, no sé si se acuerdan, en la clase pasada creo que fue, que Walid ibn Mughayra, que estaba en este grupo que fue a visitar al profeta y a pedirle que este pedido tan gracioso, tan ridículo de que los musulmanes adoren a los dioses, digamos, de los habitantes de la Meca durante un año, y ellos después al otro año se iban a ser musulmanes. En realidad al revés, decía, nosotros adoramos a vuestro Dios durante un año y al otro año ustedes adoran a nuestros dioses, y al otro año hacemos diferente, así vamos intercalando para que ninguno de los dos grupos pierda, y al final encima le van y le dicen al profeta que bueno, si no aceptas esto, por lo menos hacerle un dua, hacerle un rezo a, a nuestros dioses, como para que la gente digamos, esté unida en ese sentido, ¿no? Y no perdamos los negocios que teníamos en la Meca. Entonces este Walid ibn Mughayra, como habíamos también explicado, era una persona que era campeón de lo que es la literatura y las poesías árabes. Y con él también sucedió algo muy llamativo, y se lo puede a él denominar también un incrédulo compuesto, ¿no? Porque él al escuchar el Sagrado Corán se dio cuenta de que el Corán era algo asombroso y que era algo que el ser humano no podía hacer por sí solo. O sea, él reconoció que el Sagrado Corán no pertenece a los humanos. ¿A qué conclusión llegó? Después de escuchar tan maravillosas palabras, después de escuchar, y él siendo un conocedor muy profundo de la lengua árabe, la utilización correcta y perfecta y bella, más bella que cualquier poema que haya escuchado del idioma árabe, siendo consciente de que realmente el idioma árabe, más en aquella época, el árabe fusha, el árabe, digamos, clásico, el árabe coránico, bueno, el árabe coránico porque también está revelado en la época del Corán, y el Corán mismo es lo más alto de la elocuencia del idioma árabe, ¿no? Pero siendo un conocedor de ese idioma árabe, de esa elocuencia, de esa grandeza que tiene el idioma árabe, y escuchando las suras del Corán, él llega a una conclusión que demuestra que hasta una persona muy preparada, muy intelectual, aparentemente, también puede ser un gran tonto y un gran estúpido, ¿no? Él llega a la conclusión de que el Corán no era de los hombres, que Muhammad, no eran las palabras de Muhammad, alayhi salatu wasalam, sino que eran palabras de los demonios. ¿No? Entonces, cuando el kafir es compuesto es peor, cuando la persona, digamos, tiene digamos, una pasividad intelectual, digamos, una preparación para darse cuenta de las cosas, y sigue negándolo, realmente es porque es un incrédulo compuesto. Y bueno, otra de las formas del kufr es esta incredulidad compuesta. La persona que realmente, con las herramientas que Dios no le dio, puede llegar a la conclusión de la realidad, pero la va a negar igual. Me pasó una vez, no sé si lo conté en estas clases, pero lo voy a contar, lo he contado en algunas charlas de Facebook, porque es realmente muy gracioso. Yo durante muchos años estuve atendiendo el stand de la casa bueno, el Islam el stand de la casa de la Feria del Libro de Buenos Aires, creo que se llama Casa del Islam o algo así, y es el de la mezquita de Buenos Aires, mezquita Tawhid. Yo estuve muchos años atendiendo este stand. Creo que desde que era muy adolescente, todavía estaba en la escuela secundaria, yo iba a atender el stand. Y una vez viene una persona que me dice, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, porque yo soy profesor en la universidad y soy un hombre de ciencias, y bueno, el hombre parece que era químico, no sé qué.
Y entonces él me dice, y ustedes veo tantos están que hablan de Dios, de Dios, de Dios, y Dios dónde está, con tantas guerras, con tanta matanza. Yo soy un hombre de ciencia, repetía cada rato, la religión es algo que quedó antigüedad, y cómo puede ser, estamos terminando el siglo XX, bla, 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 bla. Y entonces yo, enseguida, como siempre, yo tengo mucho amor por el Nahjul Balaga. La verdad que yo desde muy joven siempre tuve acceso, alhamdulillah, a leer el Nahjul Balaga. Y el sermón número 1 del Nahjul Balaga, que lo mandé a estudiar de tarea, me acuerdo en alguna que otra clase, creo que fue en esta misma clase de Tafsir, cuando veíamos Surat al-Fatiha, tomé un ejemplar que había en español en la feria, digamos, que estaba poniéndose para vender, y le digo al hombre mire, yo le voy a leer esto que hace 1400 años lo dijo el Imam Ali alayhi salam, que es el sucesor del profeta, y que él describe cómo fue creado el universo. Le digo, y si usted, después de leer esto, realmente va a seguir en esa postura de que la religión es algo viejo y que no puede traer nada nuevo al mundo, que es un invento, qué sé yo, bueno, allá usted, pero por lo menos déjeme leerle. Y le empecé a leer la parte donde el Imam Ali habla del universo, y el hombre abría los ojos, iba asombrando, y yo digo, bueno, ya está. Este hombre, cuando termino de leer, me dice, eso es mentira, eso tiene que estar impreso ahora. Le digo, no, esto, bueno, a ver, vamos a ver cuándo fue impreso. Y el libro era un libro de estos viejos, de la Nahjul Balaga, los primeros que se hicieron, impreso creo que el año 84, 87, por ahí. Y le digo, mire, esto está impreso en esta época que todavía algunas cosas no se conocían, de las que estaban en la jutba, y que en ese momento sí se conocían. Y el hombre dice, no puede ser, esto no puede ser. Le digo, mire, yo le voy a decir otra cosa. Le digo, esto es una recopilación que no fue hecha hace 1400, pero que fue ya hecha hace 1100 años. Entonces, Seyyid Razi, que fue el recopilador de las obras, de los discursos, las cartas y los dichos del Imam Ali alayhi salam, vivió hace tanto tiempo y este libro tiene esa época, es de esa época. Son palabras de un hombre de hace 1400 años que fueron recopiladas unos 200 y tantos, 300 años después. Y el hombre me respondió también de esta manera, pareció Ibn Mughayra, ¿no? A Walid Ibn Mughayra. Me dijo, mira, yo sí tengo que aceptar que lo que vos me estás diciendo es verdad, y que fue dicho hace tanto tiempo, yo me toca ser musulmán. Acá mismo toque. Y no tengo ganas de cambiar mi vida. Así que cerrá ese libro y acá terminó la discusión. Se dio vuelta y se fue. Así como les digo, o sea, el tipo muy acalorado, estaba rojo, me acuerdo. Pero no sabía yo si estaba rojo de vergüenza o de bronca o de qué, pero el hombre se reconoció que, bueno, yo si esto es verdad, yo me toca ser musulmán. Por lo tanto, no es verdad y prefiero no seguir hablando y me voy. Y se fue, muy enojado. Muy bien. Esto es también una forma de incredulidad. Y después hay otros tipos de incredulidad, ¿no? La incredulidad, por ejemplo, de la negación del señorío de Dios, de que Dios es el Señor de los cielos y de la tierra, el Creador. La negación o el kufr de aquellos que se rebelan en contra de Dios, que no desobedecen los mandatos de Dios. A ver, técnicamente, por ejemplo, si una persona, o sea, según lo que dice la Sharia, si una persona va a decir, el rezo no es obligatorio, el rezo no existe, el profeta no rezaba 5 veces por día, se lo considera un kafir. Ahora, si una persona, por ejemplo, no reza, un musulmán no reza, ese musulmán sigue siendo musulmán técnicamente. La Sharia va a decir que es musulmán si muere en ese estado en el que no está rezando hace 2, 3 años, 4 años, hay que enterrarlo en el cementerio islámico, eso no se discute. Pero en su relación con Dios hay kufr, ¿sí? En su relación con Dios, él está negando un derecho a Dios, o está faltando un derecho a Dios, que es el salat, por ejemplo. Si bien no niega que el salat es obligatorio, no va a decir, no, el salat no, va a decir el hombre, no, la verdad yo no rezo, soy débil, no tengo ganas. Ayer justo veía un video de una persona, un refugiado sirio, que le preguntaban, ¿vos sos musulmán? Sí, ¿practicante? No. Musulmán es practicante, sí o sí, porque el muslim quiere decir que está sometido a Dios, ¿sí? Entonces nosotros en realidad no tenemos musulmanes nominales, lo que hay es gente que está
viviendo en el kufr, pero bueno, porque, digamos, no están negando, ¿sí?, con su palabra a Dios o al profeta o a las obligaciones religiosas, entonces se lo considera musulmán y se lo va a enterrar en un cementerio islámico. Pero eso no significa que va a ser una persona creyente, ¿no? Creyente es una palabra muy grande. Muy bien. También hay un kufr que es el kufr en el agradecimiento a las mercedes divinas. Entonces, ahora ya estamos hablando de cuestiones morales y éticas que no tienen que ver con lo que dice la Sharia. O sea, esa persona, según la Sharia, va a ser musulmán, pero hay un kufr que tiene que ver con la ingratitud de las bendiciones divinas y que tenemos que tener mucho cuidado también de eso, ¿no? Es como hablábamos la otra vez, las personas que, por ejemplo, el envidioso, cuando hablamos del envidioso, que él está insatisfecho con lo que Dios le da y está envidioso o se pone mal o se altera con las bendiciones que son repartidas a otras personas y quieren que las pierdan las otras personas. Entonces, eso también es un tipo de kufr, de incredulidad. Muy bien. Y después, bueno, la incredulidad absoluta, aquellas personas que tienen todas estas características, ¿no? O sea, personas que realmente están sumergidas en la incredulidad total y que el Sagrado Corán habla de esas personas. Porque una persona puede ser un kafir porque realmente rechaza a Dios y si uno lo hace reflexionar, la persona, si es sincera consigo mismo, acepta y cambia su postura. Mucha gente ha pasado de, no sé, de ser comunistas y no creer en Dios. Yo conozco, por ejemplo, una persona que era comunista y no creía en Dios en nada. Lo conocemos muchos de acá y él siempre cuenta su historia, un hermano de Perú. Él, digamos, su vida era la práctica de todo lo que es la doctrina comunista, por lo tanto él no creía en Dios y después de hablar con un Seyyed en una reunión política que hubo, no sé, por un lugar de América Latina, el hombre termina dándose cuenta que no, que todo lo que él siguió y luchó, hizo toda su vida, no tenía sentido si no estaba Dios en el camino, digamos. Entonces él empezó a prestar más atención a las palabras de este Seyyid y terminó convirtiéndose en un seguidor de Ahlul Bayt. ¿Qué dice el Sagrado Corán? Dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ¿Sí? Ciertamente que los crédulos, ¿sí?, aquellos que descreyeron, aquellos que rechazaron, también podemos decir, les resulta igual que los amonestes o que no los amonestes. La yu'minun, no van a creer. Allah, Dios, ha sellado, ha puesto un sello, Hatam Allah, ¿sí? El Hatam quiere decir, es el... ¿quieren ver esta ley? Muy bien, es Suratul Baqarah, aleya 6 y 7. Es la primera página del Baqarah que sale grande. Suratul Baqarah, a ver, ahí está. Ahí está, bien, ahí está. Entonces, para que repasemos la lectura del Corán también todos, y hoy hay un programa, yo la verdad a veces me cuesta en ese horario participar, y había justo para la semana pasada me habían invitado y yo vi el mensaje muy tarde. Ahí están las veladas coránicas, así que después la hermana les puede comentar, inshallah, y los puede invitar si Dios quiere a las veladas coránicas que hay, que son muy interesantes. Entonces volvemos aquí a la ley y dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Ciertamente que a los que se niegan a creer les resulta igual que les amonestes o no les amonestes, la yu'minun, no van a creer. Dios ha puesto un sello en sus corazones y hay un velo sobre sus oídos y sobre sus ojos, y para ellos hay un terrible
Entonces, ¿cuáles son estos incrédulos? Es la persona que, no sé, que está en el medio de un monte y que cree en la Pachamama, y que nunca escuchó hablar del Sagrado Corán, nunca escuchó hablar, no sé, del profeta Muhammad, incluso quizá nunca escuchó hablar de Jesús realmente, sino que ha visto una cara muy fea de lo que es el cristianismo en la época, bueno, de los invasores españoles, qué sé yo, no sé, bueno, esas personas que son estas personas que Dios ya está, no los va a perdonar, no está hablando de ellos, obviamente que no, está hablando de estos incrédulos, que como dijimos son incrédulos compuestos, ¿sí? Están obstinados en no creer. Eso es distinto, es muy distinto que la persona que nunca escuchó y que, bueno, que Dios la va a juzgar según sus creencias y el entendimiento que tuvo y sus actos sobre todo. Entonces tenemos que tener cuidado. Sí, por supuesto, para entrar al paraíso hay que aceptar a Allah, hay que aceptar al profeta Muhammad, hay que aceptar al Corán, hay que aceptar a Ahlul Bayt, pero para algunas personas que han muerto en este mundo y que no han tenido la oportunidad de conocer profundamente las cosas, quedan otros estadios. Si bien los libros de las acciones se cierran, el aprendizaje continúa en la persona, en el Barzakh, por ejemplo. Entonces, a veces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?, con tachar a las personas y contraer a leyes coránicas como esta y meter a todo el mundo en estas leyes coránicas como hacen algunos musulmanes o pseudo musulmanes que andan cortando cabezas por allí. Entonces son pseudo musulmanes, por supuesto. Vamos a hablar claramente, todos estos grupos como Daesh, ¿no?, todo lo que es el salafismo, el wahabismo, que tanto mal le hacen al Islam comiéndoselo por dentro. Y entonces a veces pintan de kafir a todo el mundo, y no, hay que tener mucho cuidado con eso, no hay que condenar al infierno a nadie, no sabemos nuestro final cómo va a ser también. Ibn Muljam, el asesino, quien martirizó al Imam Ali alayhi salam en su juventud, nadie que lo veía iba a pensar que iba a terminar así en su vida, realmente. Fue un hombre que estaba siempre en las filas de los orantes, y así pasó con mucha gente también que estuvo en Karbala enfrentado al Imam al-Hussein alayhi salam. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los juicios que hacemos. Muy bien. Entonces, este grupo de los incrédulos, este grupo, dice, se dispone justamente en el lado opuesto al de los creyentes y las personas que tienen taqwa. Y como dice la primera ley, ciertamente que a los incrédulos les resulta igual que les amonestes o no los amonestes, porque no creerán. Entonces, son personas que están obstinadas y que han, digamos, tenido la posibilidad en su vida de recibir la verdad, de escuchar, de ver incluso los milagros. Esto pasó en la época del profeta, alayhi salatu wassalamu ala alihi. Le habían dicho, a ver, Muhammad, si vos sos profeta, a ver, trae ese árbol para acá. Y el profeta les trajo el árbol y no creyeron. Y el profeta les partió la luna y no creyeron. Entonces, verdaderamente el hombre, cuando es obstinado, cuando el hombre no está abierto porque le falta humildad, por el takab, porque lo enceguece, a reconocer sus errores y a corregir, entonces el hombre está perdido. ¿Y qué sucede? Es como dice el Corán: "Khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa", ¿sí? Es como si tuvieran sellado los corazones, es como si tuvieran tapado los ojos, los oídos, y no pueden hacerse digamos, de esta bendición que es el Islam y el obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Les presentás las pruebas delante de los ojos y ellos no van a aceptarlas por una cuestión de obstinación. Ya no es la parte intelectual, ¿sí? Es una cuestión que va más allá y que tiene que ver con la obstinación y el takabur y la vanagloria, ¿sí? La falta de humildad ante Allah subhanahu wa ta'ala. El creyente, por ejemplo, es todo lo contrario, es humilde y se humilla ante Allah. Muy bien. Entonces, por eso dice que Dios ha sellado sus corazones, sus pelos y sus oídos y puso un velo en sus ojos, y es por esta razón que la ley termina condenando a este grupo, ¿sí? Que dice
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Y ellos, o para ellos hay un castigo inmenso, un castigo magnífico, un tremendo castigo. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala va a castigar a aquellas personas a las que les dio todas las oportunidades para creer y se volvieron enemigos de Dios, rechazando, ¿sí? Rechazando a Dios. Y entonces la palabra kufr en este sentido no es la de no creer, sino la de rechazar. Reciben a Dios, Dios golpea la puerta de sus vidas, ellos se encuentran con Dios y lo rechazan, le cierran la puerta en la cara. Dicen, no, nosotros queremos seguir la religión de nuestros padres, queremos seguir nuestras costumbres, no nos interesa, quiero seguir siendo el profesor de, de química, de física, no sé de qué era, de la universidad, no me interesa hacerme musulmán, no me interesa prosternarme ante nada, no quiero andar arrodillándome ahí 5 veces por día, ¿por qué? Bueno, hay mucha gente que piensa así realmente, y esos son los que merecen realmente un castigo, y más aún aquellos que se enemistan y toman acciones en contra de los musulmanes, ¿no? Entonces, hacen provocaciones contra los musulmanes, blasfemias, como por ejemplo vimos en Europa, estos dibujantes que hacían caricaturas del profeta, sabiendo que va a tener una consecuencia, sabiendo que molesta. O por ejemplo, hace poco en la televisión argentina también dijeron un insulto muy grande al profeta, y bueno, alhamdulillah que tuvieron que pedir disculpas porque hubo una reacción de los musulmanes a través de las cartas, documentos, y esto es muy fuerte. Entonces, son personas que no solamente no quieren cambiar su vida, sino no quieren que el Islam exista directamente, o que, digamos, los creyentes tengan un lugar en el mundo. Se ponen en contra de lo que Dios ha elegido para el ser humano. Entonces, con respecto al castigo divino, tenemos que saber que el ser humano se tiene que ocupar y se tiene que preocupar por no hacer los pecados, para también no terminar en el kufr, porque los muchos pecados llevan al kufr. El ser humano tiene que siempre tener esperanza, el ser humano siempre tiene que tener una buena forma de mirar a Dios, ¿sí? El husnu dhannu billah, digamos, el tener un buen pensamiento acerca de Dios. Dios no está esperando, sí, como siempre decimos, con la vara para castigar, pero también debe tener miedo a sus propios pecados, miedo a, digamos, caer en los deseos de su nafes, de su ego, y que estos deseos cada vez, al ir satisfaciéndolos más, es como un niño caprichoso, ¿no? Si el niño caprichoso, uno cada cosa que quiere se la va dando, y ya ni espera que llore o que empiece a molestar, sino que se lo da antes de que empiece a molestar, entonces el capricho de ese niño va a ir creciendo cada vez más. La cuestión de los pecados es igual. Si una persona no combate contra su propio ego y no le dice que no a los deseos pecaminosos, sobre todo de su alma, entonces difícilmente pueda controlar esos deseos. Esos deseos van creciendo cada vez más, se van haciendo más grandes, lo van envolviendo, lo van tapando, lo van cubriendo. Fíjense qué palabra, lo van cubriendo, lo van dejando sumergido en el kufr. Entonces tenemos que también tener mucho cuidado con esto, porque eso lo que hace es que el corazón también del hombre vaya perdiendo fuerza, vaya perdiendo la forma humana, y también termine siendo un kafir. El imam Baqir alayhi salam dijo, no existe creyente sin que tenga en su corazón un punto blanco. Cuando comete un pecado, aparece en medio de este punto blanco una negrura. Si es que se arrepiente, desaparece esa negrura, pero si continúa en el pecado, dicha negrura se extiende hasta que cubre toda su blancura. Entonces, cuando la blancura ha sido cubierta por completo, el poseedor de dicho corazón ya no vuelve jamás a hacer el bien. Y este es el sentido de las palabras de Dios, subhanahu wa ta'ala, cuando dice no, lo que han cometido ha cubierto de herrumbre sus corazones. Entonces, esta palabra kufr
como vimos, la cuestión del kufr es como la cuestión del shirk, digamos, es muy fina, digamos, el límite entre el tawhid verdadero y el kufr, entre el tawhid y el shirk, como hemos visto. Y entonces, este kufr, que también hay una... podemos buscarlo, a ver, hermana, hay una leya en la sura 14, la sura Ibrahim, alayhi salam, la leya 24 de sura Ibrahim, que está la hermana ahí, lo puede poner en árabe. Muy bien, mashallah, mashallah. Que dice: ¿no has visto cómo ha propuesto Dios como símil una buena palabra, semejante a un árbol bueno, de raíz firme y copa que se eleva en el aire, que da fruto en toda estación con permiso de su Señor? Dios propone símiles a los hombres. Quizás así se dejen amonestar. Una palabra mala es, al contrario, semejante a un árbol malo arrancado del suelo. Le falta firmeza. A ver, ahí está. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan. Sí, esta es una ley, y si podemos ver la otra, muy bien. Ahsan. Muy bien. Entonces, el kafir, ¿cuál es? El kafir es de la palabra mala, digamos. Una persona que le falta firmeza, una persona que por más que se la trate de guiar, no va a reflexionar. Una persona que está obstinada, una persona que lamentablemente, como ahí también, Alam tara ladina, ven ahí abajo en la letra número 28 también. Entonces, la persona verdaderamente, cuando está, digamos, sumergida en la incredulidad, cuando la persona está enceguecida por, digamos, por los deseos de su propia alma y por su vanidad, entonces va a rechazar a Dios, y ese es el kafir según el Sagrado Corán. Entonces, si bien la palabra kufr significa cubrir, significa esconder, como dijimos, o negar la divinidad, o negar la risala, digamos, el mensaje de los profetas, o el ma'ad, o la resurrección, o aquello que es darurí en la religión, como dijimos, aquello que son obligaciones en la religión, entonces estos son incrédulos. Pero el kufr también significa, más allá de cubrir, como hemos dicho, significa también rechazar. Entonces, ahora sí podemos entender por qué el Corán, cuando habla del kafir, habla de manera tan dura. Porque no estamos hablando de aquellas personas que desconocen o que por ignorancia o por falta de capacidad van a aceptar el mensaje, se confunden, lo ven como algo lejano. Hay mucha gente, por ejemplo, en América Latina, que ven como algo que no tiene que ver con su cultura, la cuestión del Islam. Entonces uno tiene que tener mucha paciencia, hablarles, explicarles. Me ha pasado en uno de los países latinos en los que estuve hace unos años, que un joven que había aceptado el Islam, él todavía seguía teniendo digamos, sus cuestiones de su religión ancestral, y yo le decía: hermano, yo entiendo que es lo que hacen tus padres, tus abuelos, tus ancestros, pero realmente el Islam viene a guiar y a traer luz. Entonces, si bien no tienes que tener, le digo, este rechazo en contra digamos, de lo folclórico, ¿sí?, que te pueden haber enseñado en tu casa, tienes que llevar la luz del Islam a tu hogar, y no al revés, a perder la luz del Islam por complacer a tus padres o a tus abuelos. Sino uno puede respetar, pero no caer en estas cuestiones. Muy bien. Entonces, podemos dar por finalizada la sura Kafirun, que hemos hablado bastante. Quiero verla ahora. Aquí tenemos un poquitito más de tiempo, inshallah. Vamos a empezar a ver la sura An-Nasr, la sura de el triunfo o el auxilio, más bien, el auxilio.
Surat An-Nasr, que es la número 110. Vamos a ver unos puntos nada más y la vamos a dejar para la otra clase. Y una cosa, hermanos queridos, que tanto los volvemos locos a veces con los cambios de horario. El martes tenemos clase, a ver si la hermana me ayuda, tenemos clase a las 16 horas, ¿verdad? Creo que son a las 16 horas la clase. Como siempre, ¿no? Tenemos a la 1 del mediodía, sí, perfecto, muy bien, Yalila, mashallah. Este martes, alhamdulillah, me han dado turno para la vacuna. Ustedes saben que yo, además de trabajar así, digamos, de dar las clases para ustedes, estoy dando clases en un colegio, en el colegio árabe islámico que tenemos aquí en Buenos Aires. Todos los días estoy en contacto con todos los niños, prácticamente de toda la primaria, casi toda la primaria y parte del secundario también, un año del secundario en realidad, pero digamos, todos los días tengo mucho contacto con los niños y debo vacunarme. Y alhamdulillah me dieron turno justamente para el martes a las 4 de la tarde. Así que el mismo martes estén atentos, si no hay problema y si las hermanas también pueden, sobre todo la hermana, la esposa del Sheikh Abdul Karim, que siempre está asistiéndonos, y no se choca con ninguna otra actividad que tengan, puede ser que la clase la corramos para las 6 de la tarde de Buenos Aires, porque la verdad que no sé cuánto voy a tardar en darme la vacuna. Es cerca de mi casa, relativamente, hay que ir con coche, pero es acá cerca. Pero bueno, no sé si va a haber una cola muy larga, si, no sé. Por ahí entro y salgo y a las 4:30 ya estoy disponible. Así que a las 4 tengo el turno. Yo voy a estar a las 4 menos 10 ahí, a ver si puedo hacer un poquito más rápido y tratar, inshallah, de ya 4:30, si podemos hacer la clase, alhamdulillah. Y si no, yo les voy avisando por WhatsApp, ya para cuando esté en mi casa, porque parece después, por ejemplo, a mi cuñada le dieron ayer la vacuna y uno levanta mucha fiebre y todo. Digamos, no tan rápido, ¿sí? Pasan unas horas y empieza a levantar fiebre, así que tampoco la quiero dar cuando esté con fiebre. Inshallah que no me agarre. Un amigo mío también, ayer le dieron la vacuna y está muy mal, pobre. Muy bien, bueno, entonces vamos a ver unos puntos sobre la Sura An-Nasr. La Sura An-Nasr, bueno, Yalila, perfecto, inshallah, inshallah. Disculpen, yo, la verdad que siempre hay algo. A la mañana estamos bastantes horas en la escuela y todo eso, entonces, bueno, tuve que tomar este turno, esas a la tarde. Muy bien, bueno, esta sura, que es una sura revelada en Medina, ¿sí? Y solamente tiene 3 aleyas, y dice que es una sura que fue revelada después del Hijra, después de la Hijra, y en la misma se da la noticia, la buena noticia, de que va a haber un gran triunfo en el cual los hombres van a entrar en masa en la religión de Dios, ¿sí? Vamos a leer el significado primero, ¿no? Dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. ¿Sí? Entonces, cuando te llegue el auxilio de Dios y la victoria. Muy bien. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Y vas a ver, ahí está la traducción, y verás a los seres humanos entrando en la religión de Dios en oleadas sucesivas, o en bandadas también se puede decir. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Entonces, dice, glorifica con alabanza a tu Señor y busca su perdón. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Pues, por cierto, que Él acepta el arrepentimiento del que se arrepiente, o acepta al que se arrepiente. Al que sí, está bien, كَانَ تَوَّابًا, muy bien. Él es el Tawwab, el perdonador, ¿sí? El que acepta el arrepentimiento. Muy bien. El Tawwab. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, aquí como dijimos, está albriciando el triunfo del Islam, y
Y pese, dice, a que el Islam obtuvo numerosos triunfos, las características citadas en la sura dan cuenta que se refiere a la toma de la Meca. Según la visión de los exégetas, hay otro tafsir que dice algo un poquito más profundo y más interesante, que también lo vamos a decir. Entonces, especialmente dice porque los árabes creían que para probar su veracidad el profeta debería tomar la Meca, y si no, Dios no le permitiría avanzar. Dice, del mismo modo que no le permitió avanzar al ejército de Abraham. Por lo tanto, luego de este evento, los habitantes de la península árabe aceptaron el Islam en masa. Es decir, estaban esperando el triunfo del Islam para ver en ello un milagro y así someterse a Allah. Porque bueno, obviamente, como estaba esta historia de que sucedió en Amul Fil, en el año del elefante, de Abraham, con el ejército de elefantes o de elefantes, porque también eso es una discusión, si es que fue con un elefante él montando, si había algunos elefantes o miles o cientos de elefantes, bueno, hay discusiones con eso, pero la cuestión es que el milagro que sucedió en el año del elefante, cuando fue a atacar Abraham la Meca, y que sabemos que Abd al-Muttalib le hizo un reclamo por los camellos, ¿no?, que habían tomado, y no hizo ningún reclamo por la Kaaba. Entonces Abraham se asombró de esto y dice, ¿cómo? Vos que sos el jefe de la Meca, de la ciudad y de la Kaaba. Y él le dice, no, yo me preocupo por lo que es mi propiedad, pero la Kaaba tiene dueño, y el dueño se va a encargar. Y bueno, el dueño se encargó y vinieron los pájaros de Ababil y liquidaron este ejército. Entonces eso quedó en la historia y quedó muy fuerte en la memoria de los mequinenses. Entonces esperaban, ¿sí?, que la Meca sea tomada, ¿bien?, por el profeta, si es que el profeta venía de Dios. Y bueno, entonces, según los exégetas, algunos exégetas, esta sura fue revelada, dice, 2 años antes del triunfo sobre la Meca. Y algunos dicen que se reveló luego de la toma, en el año 10 del Hijra, y durante la peregrinación de despedida, el Hajjat al-Wada'. ¿Sí? Sin embargo, es una idea muy remota, dado que el lenguaje utilizado en la misma no concuerda con esta hipótesis. Y esta sura también se denomina Tawdi', la de la despedida, que anuncia tácitamente que el profeta va a fallecer. De acuerdo a un hadiz, dice, al ser revelada, el profeta de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, le transmitió a sus fieles, y todos se alegraron mucho, pero Abbas, el tío del profeta, se puso a llorar, y Muhammad le preguntó el motivo, y entonces él dijo, creo que esta sura anuncia tu muerte, oh enviado de Dios. Y el profeta dijo, ciertamente es así como crees. Muy bien, entonces vamos a dejarlo esto como una introducción, inshallah, y la próxima clase vamos a meternos de lleno con esta sura. Como siempre, si hay alguna pregunta que quedó que les gustaría preguntar o saber, lo pueden hacer por el WhatsApp. Y bueno, les anuncio que hay un tafsir muy lindo que habla sobre el final de los tiempos y la venida del Imam Mahdi, Ajallah Ta'ala Faraj al-Sharif, con respecto a esta sura, que les va a gustar mucho también, inshallah. La vamos a ver, quizás llegamos a la clase que viene o la otra. Es una sura bastante corta, pero que tiene algunos puntos para hablar bastante. Inshallah, que Dios los bendiga mucho, que les haya gustado la clase, y los que no pudieron participar ahora en vivo, en vivo, no vamos a decir presencial porque también estamos, es virtual en realidad, aunque yo siempre lo siento cerca, ustedes que están aquí. Inshallah, los que lo vean grabado también, muchos saludos y que Dios los bendiga. Siempre hago súplicas por ustedes, por todos y por todos nuestros hermanos en toda América Latina, en todo el mundo de habla hispana. Inshallah, que Dios nos ayude a poder seguir en contacto, y que pronto, inshallah, todos podamos recibir al imán de la época juntos. Que el mundo, inshallah, tome fuerza con la fuerza de los buenos,
de los creyentes y de aquellos que tienen empatía por los demás, que realmente hace mucha falta. Hace mucha falta gente como ustedes, gente creyente, gente que todos los días hace un gran jihad al practicar el Islam en un mundo en el que realmente se vuelve tan difícil todo, ¿no? La espiritualidad que falta, la sensibilidad de los corazones. Sin embargo, quiero decirles algo, es que Dios siempre ayuda. Dios siempre ayuda, Dios no suelta la mano de los que lo aman, Dios ama a los que lo aman. Y las pruebas, si las tuvieron los profetas, si las tuvieron los imames, y vaya, si las tuvieron, ¿cómo no las vamos a tener nosotros? Así que tenemos que siempre seguir en el camino, inshallah. Y estas clases de tafsir también ayudan mucho, ¿sí? A conocer un poquito más para también nosotros ver, porque al ver el tafsir también uno ve las situaciones en las que se encontraba el mismo profeta del Islam y a ver cómo él, digamos, las resolvía o cómo Dios le enseñaba a responder, y son respuestas que nos sirven a nosotros, para nosotros mismos y para que nosotros también la demos a aquellos que a veces nos dificultan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Que Dios los bendiga mucho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.